6 largas redondas se cierran árboles ojo. Claro, izquierda 6 largas redondas se cierran árboles ojos. Pasar derecha menos teniendo poco sucia. Derecha se te menos teniendo poco sucia. Por izquierda se te va a ir menos tope. Y ojo, ojo 75, frena mucho. Derecha 3 más freno. You can stop the time, you must know that you and I will grow up someday. Don't ask me never again what for and where do we end. You can stop the time, you must know that you and I will grow up someday. Don't ask me never again what for and where do we end. Boas tardes, Alberto Otero, Rally Sur do Condado, nova cita no Campeonato Galego. Contanos, como miras o tema? Nada, a ver como sale o día mañán, porque hoxe parece que bueno, está todo mollado, está chovendo, a ver mañá que pasa, porque non temos rodas de mollado, temos estas nada máis que temos montadas, están bastante gastadas, e a ver como vai indo. Nada, terminar, facer kilómetros e disfrutar o máximo posible. Moitas gracias e moita sorte. Nada, gracias a vos. I hope the ring you gave to her turns her finger green. I hope when you're in bed with her, you think of me. I would never wish bad things, but I don't wish you well. Could you tell by the flames that burned your eyes? I never read your letter, 'cause I knew what you'd say. Give me that Sunday school answer, try and make it all okay. Does it hurt to know I'll never be there when it starts? See my face everywhere, it was you. I chose to end it like you did.
Bueno, este es un Porsche Boxster, motor central, tracción trasera. Este coche vino para Galicia hace 4 o 5 años con la finalidad de hacer una copa de la famosa Copa Porsche Boxster, que al final desgraciadamente quedó todo un poco en proyecto, ¿no? Se trajera esta unidad, se probó, la tuvo Luis Carballido en un principio, creo que debutara en un rally de Lugo de coche cero. Y bueno, lo que podéis ver con respecto al estado original del coche, es un coche descapotable, es un convertible más bien, aunque tiene techo rígido, que podéis ver que el techo es rígido, el techo es desmontable, sigue siendo desmontable en este momento. En montaña se podría correr con casco cerrado y sin techo. Vale, lleva 3 anclajes que se quitarían. Si os fijáis en el interior, las barras en la parte de arriba, en la parte del techo, tienen 2 cruces. Es obligatorio por normativa que los coches descapotables lleven el techo totalmente cubierto por barras. Entonces llevaría una zona cruzada en la parte del conductor y lleva otra zona cruzada en la parte del copiloto. Además de esas adaptaciones, se le ha hecho muy poquita más cosa. Mecánicamente, el coche está de serie, la caja de cambios es de serie, tiene un autoblocante, los frenos son de un Porsche GT3, son frenos de carbono. Tienen la gran ventaja de que se calientan muy prontito, porque al ser para un coche de calle enseguida se calientan. Se le han puesto hace muy poquito los frenos, una de las últimas modificaciones. Por lo demás, nada, barras antivuelco, equipo de seguridad, extinción, asientos, cinturones, y no tiene más reformas el coche. Es plenamente de serie. Es un coche divertidísimo, es un coche para pasarlo muy muy bien, aunque no es competitivo, no va a poder estar en tiempos con los coches del resto de la Copa, porque no, y más estando como está la climatología, se espera que mañana por la mañana esté mojado, con lo cual pues ya bastante complicado será llevarlo derecho. Y con respecto al tema de competición es lo que os puedo contar.
Tic-tic-tac. 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 Hey boy, what happened to your heart? Love is getting dark and I cannot see you. Hey boy, why did you have to fall? Taking down your soul and leave me lost in sorrow. Hey boy, tell me where's your heart? Is it hard to find? 'Cause I will search the whole world. Hey boy, I'm crying, can't you see? Get back home to me and never say goodbye again. The time goes tick, tick, tock, and I'm still far away. I'm waiting, 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 maybe you'll find a way. The time goes tick, tick, tock, and I'm still lost inside. I'm waiting, 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 maybe you'll find my heart. The time goes tick, tick, tock, and I'm still lost inside. I'm waiting, 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 maybe you'll find my heart. The time goes tick, tick, tock, and I'm still far away. I'm waiting, 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 maybe you'll find a way. The time goes tick, tick, tock, and I'm still lost inside. I'm waiting, 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 maybe you'll time goes tick, tick, tock, and I'm still far away. I'm waiting, 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 maybe you'll find a way. The time goes tick, tick, tock, and I'm still lost inside. I'm waiting, 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 maybe you will find my heart. Boas noites, Alberto Meira, primeiro clasificado outra vez máis no sur do condado, rompendo a mala racha do Nacional aquí no Galego, Rally da Casa. Que tal a experiencia? Ben, viñamos a facer kilómetros e tamén por un tema de que a maioría dos sponsors son daqui da ZOA e nada, viñamos a facer o Rally da Casa porque eu considero teño moito cariño a moita xente da escudería daqui do Surco e viñemos a facer kilómetros porque era moi importante por nosos sponsors e a verdade é que non contábamos gañar o rally, sabíamos que iba a ser un duro rally porque había unha gran inscripción e sobre todo Pedro, non? Co ese coche tan bo que ten e tal e que iba a ser moi difícil, non? Pola mañá se mirou que nos estaba distanciando bastante, pero bueno, circunstancias, oye, estuvemos sempre aí na segunda posición rodando, creo que fomos o piloto que máis cerca de Pedro rodamos e ao final, pois, por mala sorte del, pois nos aupamos aí ao primeiro posto. Supoñamos que estás moi contento, o coche funcionou perfectamente todo o día, non? Sí, o coche funcionou a perfección, todo o equipo, teño que darlle gracias a Roberto porque me preparou o coche moi rapidamente para poder asistir a esta prova, despois do pequeno percance que tuvemos unha pequena salida en Orense e en principio todo moi ben, o que notaba era un pouco falta de potencia en comparación ao estar acostumbrado a salir co N+, pois notaba unha falta de potencia, o ter máis peso e menos brida, pois o coche facíase, me parecía unha caldereta que non andaba, pero bueno, tal como empezamos a facer kilómetros, pois xa nos adaptamos e tens que ir con marchas largas e correndo bastante e ao final pois tuvemos a suerte de gañar o rally. Pois moitas gracias e enhoraboa por ese primeiro posto. Nada, gracias a vos.